Cuando hablemos de información, de lo que vamos a hablar en las asignaturas de redes, va a ser siempre información digital. El mundo de las telecomunicaciones, durante mucho tiempo, se trabajaba con información analógica hasta que, bueno, la tecnología avanzó hasta un punto que se decidió que, mira, la información digital tiene ciertas ventajas, algunas comentaré en esta asignatura, pero no es esta asignatura, su enfoque no va a ser en comparar representación analógica y digital y cómo convertir analógico en digital. Aquí en esta asignatura lo que vamos a mover por las redes actuales va a ser información digital, van a ser bits y cualquier información real, una medición física analógica, por ejemplo, pues la voz que le transmitimos al teléfono, ya estudiaréis, son ondas acústicas, son ondas de presión en el aire, eso hace oscilar algo en el micrófono que se convierte en una variación en una corriente eléctrica o en una tensión, eso es una señal analógica, ¿vale? Es una función continua con el tiempo, con cualquier posible valor en un rango, y eso lo vamos a convertir en un flujo de bits, y ese flujo de bits es lo que en las asignaturas de redes nos encargaremos de hacer llegar de un extremo a otro, de un equipo a otro, en teoría en cualquier parte del mundo, pero bueno, también puede ser una red de tamaño pequeño. ¿Vale? Entonces, esta información digital, ¿por qué la empleamos tanto hoy en día? Porque tiene algunas ventajas muy importantes. ¿Vale? Los ordenadores la saben manejar con sencillez, el ordenador básicamente es un elemento de computación que trabaja con ceros y con unos, la información digital para él es su forma nativa de hablar. Podemos hacer copias perfectas de la información digital, con una señal analógica, cualquier tipo de copia que se hace tiene una degradación, ¿vale? Se empeora, es como si pues, coges un sonido en una cassette y haces una copia, ¿vale? Y digo una cassette que a lo mejor ninguno habéis manejado, porque es analógico lo que se guarda ahí, hago una copia y va degenerándose la calidad del sonido. En comparación, si hace una copia uno de un CD, lo que hay en un CD son ceros y unos, ¿vale? Y la copia son los mismos ceros y unos. No hay degradación en la información, ¿vale? Siempre que seamos capaces de reproducir el 0 por 0 y el 1 como un 1, no hay degradación en la calidad de la información, mientras que la señal analógica, como tiene un rango de valores, dentro de un rango tiene infinitos valores posibles, no eres capaz de reproducir siempre exactamente el mismo valor. Va apareciendo ruido, se deforma la señal, se va degradando hasta que, bueno, es irreconocible, ¿no? Entonces, las redes actuales se basan en transportar información digital, ¿vale? Que es la que podremos transportar sin pérdidas. Y veremos en estas asignaturas, en esta, como digo, los conceptos básicos, cómo conseguimos transportar esta información sin que haya pérdidas, aunque por debajo los sistemas de comunicación tienen pérdidas, ¿vale? Habrá una probabilidad de que se estropee la información. En el fondo la información es analógica porque es un parámetro físico lo que estamos transmitiendo, ¿vale? Es una onda radioeléctrica, por ejemplo. Entonces, en el fondo es algo que se va a poder degradar, pero bueno, mientras el 1, que sea a lo mejor mantener 5 voltios en ambos extremos de una resistencia, mientras esos 5 voltios no bajen mucho, 5, 4,9, 4,5, 4, lo sigo reconociendo como un 1. Si se baja a 3, 2,5, 2, ¿eso es un 1 o es un 0? Si decido yo que el 0, por ejemplo, son 0 voltios. ¿Vale? Entonces, mientras no se degrade mucho la información, reconocemos los ceros y los unos perfectamente, pero pueden estropearse. ¿Vale? Entonces veremos el tipo de mecanismos que se implementan en las redes actuales. ¿Vale? A quien le suene TCP, pues TCP, por ejemplo, implementa ese tipo de mecanismos basados en retransmisiones, códigos correctores de errores, etcétera, para que si la información se degrada, pues básicamente la volvemos a enviar hasta que llegue correctamente. ¿Vale? Básicamente es una forma muy sencilla de decirlo, pero ya veréis que tiene su complejidad. Y entender su complejidad y entender cómo se hace os permitirá entender pues por qué a veces Internet va mal, digamos, básicamente. ¿Por qué la llamada de audioconferencia que tenéis empleando la aplicación que sea a veces se entrecorta? ¿Vale? Bien, entonces, esta información, ¿cómo la vamos a transmitir? Vamos a ver un poco de forma introductoria. Si recordáis lo que visteis en la introducción a la ingeniería, a la gestión de proyectos, solemos hablar del sistema de comunicación para transportar información desde una fuente hasta un destino, desde quien tiene la información hasta quien debe ser el receptor de la información. Empleamos lo que se llama un transmisor para colocar esa información en un sistema de transmisión y al otro extremo tenemos lo que llamamos el receptor, que es el que recoge la información de ese sistema de transmisión y lo entrega al destino, ¿vale? Podéis pensar en una persona, un teléfono, el cable, otro teléfono, otra persona, ¿vale? Quien dice un teléfono, pues está diciendo, en este caso, un micrófono y en el otro lado, un altavoz. Por supuesto, habría que incluir toda la electrónica necesaria para hacer de verdad la transmisión de esa señal y en eso no entramos en estas asignaturas. Vale, entonces, ahí podría fluir la información en ese sentido, desde la fuente hasta el destino, ¿vale? Desde el transmisor hasta el receptor.
Entonces, normalmente la comunicación no la queremos tener en un solo sentido, y aquí recupero un concepto que probablemente se os trasladara en esa asignatura de introducción, y si no, pues ahora se menciona. Estaríamos hablando, si solo tengo el conjunto de bloques de arriba, de un sistema de comunicación simplex, donde solo se puede llevar a cabo la comunicación en un sentido. Normalmente, entre dos elementos, entre dos entes extremos, lo que queremos es tener una comunicación bidireccional. Digo normalmente, pero no siempre, ¿vale? Entonces, en esos casos necesitamos replicar el sistema de comunicación en el otro sentido, ¿vale? Y tendríamos una fuente, desde lo que antes era el destino, la fuente, el transmisor, el sistema de comunicación, el receptor y el destino, ¿vale? Y por ahí fluiría la información en el sentido contrario. Entonces, hablaríamos de un sistema dúplex porque puede transportar información en los dos sentidos. Tenemos comunicación en los dos sentidos. Hablaremos de half duplex o duplex a medias, digamos, medio duplex, cuando la comunicación solo puede ser en un sentido, no puede ser en los dos simultáneamente. Ya hablaremos de full duplex, duplex completo, cuando la comunicación puede ser simultáneamente en los dos sentidos, ¿vale? Ejemplo de sistemas de comunicación, por ejemplo, simplex, pues cuando estáis viendo la televisión tradicional analógica, incluso las primeras generaciones de televisión digital, no las nuevas, la transmisión es unidireccional, ¿vale? Vosotros no devolvéis nada hacia atrás, hacia el sistema, hacia, digamos, la productora o hacia lo que sería la antena transmisora del canal de televisión. Difunde hacia todo el mundo y el canal va en solo una dirección. Sin embargo, cuando hablamos por teléfono, la comunicación es bidireccional. También es cierto que, aunque podemos hablar los dos a la vez, lo normal es que no hablemos dos a la vez, pero ya es una cuestión humana de que o habla uno o habla el otro o no me entero de nada, ¿vale? Pero normalmente el sistema de comunicación telefónico sí soportaría hablar los dos a la vez. Aunque bueno, no vamos a entrar en temas de cancelaciones de eco, etcétera. Tenéis un montón de asignaturas sobre los fundamentos de las comunicaciones, donde podéis ver eso. Bien, entonces la información que transportaremos será analógica, será digital, nos interconectará a personas con teléfonos, nos interconectará a sistemas automáticos, es decir, a ordenadores o cualquier otra cosa que hoy en día en el fondo por dentro va a ser prácticamente siempre un ordenador. Lo que vamos a transportar, pues fijaros, al poder digitalizar, convertir en ceros y unos cualquier tipo de información analógica, vamos a poder transportar, pues por ejemplo, voz o vamos a poder transportar imágenes. ¿Vale? Entonces, la señal de voz lo que vamos a hacer es convertirla en ceros y unos, como decía antes, ¿vale? Una función frente al tiempo, con valores pues, continuos. Lo vamos a convertir en un conjunto de ceros y unos, que es lo que vamos a transportar, ¿vale? Y esto es lo que se va a llamar, esa conversión, la digitalización. Convertir algo analógico, una información analógica, en una información digital, ¿vale? Lo comento muy brevemente en esta presentación. Como digo, en otras asignaturas veréis exactamente cómo puedo hacer yo esa conversión para que no haya pérdida de información y yo luego pueda reconstruir la señal original, o al menos que lo pueda hacer con la menor degradación, ¿vale? Igual que lo podemos hacer con una función frente al tiempo, como puede ser la voz, lo podemos hacer con imágenes. Simplemente pues la imagen la descompondremos en un montón de puntos, que serían los píxeles, los puntos si queréis llamarlos, y cada uno de ellos lo codificaremos de alguna forma mediante la cantidad de luminosidad que tiene, el color que lleva adentro, ¿vale? Cada uno de los puntos en los cuales descomponemos la imagen. Bien, entonces, un ejemplo de brevemente cómo hacemos esa digitalización para que podamos entender luego el tema de las velocidades de transmisión en las redes de comunicación. Entonces yo lo que tengo es, pues, por ejemplo, la intensidad de corriente que circula por una resistencia, o el voltaje a ambos extremos de esa resistencia, que va variando frente al tiempo y proviene, pues a lo mejor de ese micrófono que está captando la señal de voz, ¿vale? La onda acústica que hace vibrar esa membrana, que produce una variación en la resistencia, etcétera, etcétera, ¿vale? El caso es que yo al final lo que tengo es una función frente al tiempo que quiero convertir en información digital. Lo primero que vamos a hacer es lo que se llama muestrear. Ahí yo tengo en el eje horizontal, el rango de tiempos, tengo infinitos valores, ¿vale? Para cualquier instante de tiempo hay un valor de la función. Entonces, yo no puedo representar esos infinitos valores, lo que se hace es escoger unos cuantos de esos valores, y si cogemos suficientes valores y la señal cumple unas características que veréis en otras asignaturas, luego yo puedo reconstruir perfectamente esa señal original, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama muestrear, que es en ciertos instantes de tiempo yo miro el valor que tiene esa función, ¿vale? Esa señal.
Y me quedo con esos valores. Luego, claro, esos valores yo ahí los he representado muy bonitos y muy redondos, pero imaginad que es un voltaje. Pues hombre, qué suerte tengo si yo voy tomando los valores y justo me salen números enteros, ¿no? Pues normalmente no te va a pasar eso, te va a salir pues 30,321, 37,4, 38,1666666, ¿vale? El rango de posibles valores en el eje vertical, incluso aunque sea un rango limitado, el conjunto de posibles valores de nuevo es infinito, ¿vale? Entonces tenemos que limitarlo a un conjunto de valores discreto, ¿vale? Tenemos que vamos a hacer aquí un proceso con el cual vamos a cuantificar y al final esos números los vamos a poder convertir ya en binario, en digital. Esto, la conversión de un número en representación en base 10 y representación en base 2 o representación en hexadecimal, lo que es base 16, espero que a nadie le suponga algún problema. Si a alguien le supone algún problema, que lo comente y es muy fácil de explicar, o de irse a la Wikipedia y te lo explican muy rápidamente, ¿vale? Entonces yo esos números los puedo representar en base 2 y esos son los ceros y unos que yo voy a transportar, ¿vale?